Hola mis queridos amigos de Frater TV, bienvenidos a otro programa de Los Espíritus Hablan. Hoy les tenemos un tema muy importante que nos toca a todos, todos, y por eso estamos aquí en un planeta de pruebas y expiaciones, y es el tema de la humildad. Con nosotros nos acompaña Sandra Carrales, bienvenida desde México. Esteban, estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Sandra, cuéntanos, empecemos de una vez. ¿Cómo define la doctrina espírita la humildad y la hipocresía? La doctrina espírita, que está basada en principios espirituales y morales, tiene una perspectiva particular sobre la humildad y la hipocresía, Esteban. Fíjate que a la humildad la entiende como una virtud fundamental que implica reconocer nuestras limitaciones y errores, así como valorar a los demás sin arrogancia ni hipocresía. En la doctrina espírita se considera que la humildad es esencial para el progreso espiritual, ya que permite el desarrollo de la fraternidad, de la solidaridad y también del respeto mutuo entre los seres humanos. Lo opuesto a una virtud es un vicio, y es una enfermedad del alma este vicio, que se debe desde luego observar primero para trabajarlo después y en un futuro lograr erradicarlo, cuidando siempre de no recaer. Se trata entonces de un constante y duro trabajo al que estamos llamados todos, como bien dijiste. Lo opuesto a la humildad es el orgullo, y que junto con el egoísmo son marcados por el espiritismo como los dos grandes males que afligen a la humanidad. Por eso es muy importante traerlos a esta plática. El otro punto que preguntaste es acerca de la hipocresía, y a esta la define como la actitud de fingir sentimientos, virtudes o creencias, esas que no se tienen, con el fin de engañar o de aparentar ser alguien que no se es. En el contexto espírita, la hipocresía se considera una actitud contraria a la honestidad espiritual y también al amor fraternal, porque se entiende que la hipocresía obstaculiza el crecimiento espiritual al generar discordia, desconfianza y también separación entre las personas. Entonces, la doctrina espírita promueve la humildad como una virtud necesaria para el desarrollo espiritual y también para la convivencia armoniosa, mientras que rechaza la hipocresía como una actitud que va en contra de los principios de honestidad y de fraternidad. Veamos qué tan importante es la humildad. El amado Maestro nos la menciona repetidamente para que la veamos y también para que la trabajemos. Podemos encontrar algunos ejemplos en el Evangelio según el Espiritismo y nos la marca Mateo y también Lucas. Mateo en el pasaje 18, 20, del versículo 18 al 4 nos dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y este pasaje resalta la importancia de la humildad y de la sencillez como cualidades muy valoradas por el Divino Maestro. Y Mateo y Lucas, ellos también hacen esa comparación en el siguiente pasaje. Nos dicen, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y entonces aquí también resalta la importancia de la humildad como una virtud que nos conduce a la verdadera grandeza espiritual. Así que sí, es muy importante traer con nosotros a vivir a la humildad y observar cualquier rastro que podamos tener de hipocresía para ir haciendo ese trabajo paso a paso. Primero observándolo y después tratar de erradicarlo. Sí, es que bonito. Y acordémonos que el mal simplemente es un efecto de la ignorancia, ¿no? El mal siempre prosigue
las malas decisiones que tenemos cuando hacemos las decisiones por el orgullo o por el egoísmo, ¿no? Y es importante pues acordarnos que cada uno, como tú dices, cada uno tiene esa situación de hipocresía. De pronto es pequeña, de pronto es un poco más grande, pero todos tenemos de una u otra forma una cierta hipocresía en el sentido de cómo vivimos, cómo tomamos las decisiones, qué tan egoístas somos, qué tan orgullosos. Y bueno, cuéntanos, ¿cuáles son los principios fundamentales de la humildad según la visión espírita? Mira, según la visión espírita, los principios fundamentales de la humildad se pueden resumir en varios puntos claves, como son los siguientes. Primero, el reconocimiento de nuestras limitaciones. Esto significa ser conscientes de nuestras propias limitaciones, tanto en conocimientos como en habilidades. Reconocer que no lo sabemos todo y que siempre hay espacio para aprender y mejorar. Esto es esencial para cultivar la humildad. Y hay una frase muy conocida: solo sé que no sé nada, de Sócrates, que a pesar de ser una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, sabía reconocerse en el contexto universal. Y es que al creer saberlo todo, la persona se ha cerrado al autoanálisis y al crecimiento. Otro punto clave es la aceptación de nuestros errores. Esto implica la disposición a corregir nuestras acciones y a disculparnos cuando sea necesario. Un punto más es la ausencia de arrogancia y vanidad, de prepotencia y vanidad. Esto implica no sentirse superior a los demás y no buscar constantemente la validación o el reconocimiento externo. Un punto clave más que podemos agregar es la valoración de los demás de manera genuina, reconociendo los méritos de esas personas, las habilidades y las contribuciones, sin envidia ni resentimiento. Un punto más es el servicio desinteresado. Esto significa estar dispuesto a servir a los demás de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio. Esto incluye ayudar a quienes lo necesitan y contribuir al bienestar de la comunidad, sin buscar reconocimiento personal. Y un punto que podemos agregar es la apertura a la crítica constructiva, que no es nada fácil, pero hay que ir empezando. Esto es estar abierto a recibir críticas constructivas y a aprender de ellas, en lugar de sentirse amenazado o resentido por ello. Se reconoce que nadie es perfecto y que siempre hay aspectos en los que podemos mejorar. Y entonces significa reconocer nuestras limitaciones y errores, valorar a los demás, servir desinteresadamente y estar abiertos a la crítica constructiva. Todo esto sin caer en arrogancia o en la vanidad, Esteban. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se manifiesta la humildad en el comportamiento y las actitudes de las personas según la perspectiva espírita? Pues se manifiesta de diferentes formas, pero te voy a comentar algunas que son de bastante interés, como la sencillez. Las personas humildes tienden a llevar una vida sencilla y sin pretensiones. No buscan ostentar ni destacar por encima de los demás, sino que valoran más la autenticidad y la honestidad en sus acciones. Tienen empatía y comprensión. Y la humildad se refleja en la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, mostrando compasión y empatía a sus situaciones y también a sus necesidades. Y se traduce todo esto en actitudes de solidaridad y ayuda a quienes están pasando por dificultades. O sea, si fuera yo quien estuviera pasando por esa situación o dificultad, ¿cómo me gustaría que me ayudaran? Eso es amar al prójimo como a sí mismo. Fíjate qué profundo. También podemos reconocernos por el respeto hacia todos. Las personas humildes tratan a los demás con respeto y consideración, independientemente de su posición social. Eso no tiene nada que ver. Tampoco la raza, la religión u otras creencias. Reconocen la dignidad inherente a cada individuo y evitan juzgar o menospreciar a los demás.
Un punto más es la gratitud. La humildad se manifiesta en el reconocimiento y la gratitud por las bendiciones y oportunidades que son recibidas en la vida. Las personas humildes no dan por sentado lo que tienen, sino que valoran y agradecen cada experiencia y cada relación. Otro punto es la honestidad y la transparencia. La humildad implica ser honesto consigo mismo y también con los demás. Las personas humildes no buscan ocultar sus errores o sus defectos. Desde luego que todos tenemos trabajo por realizar, pero las personas humildes reconocen sus limitaciones y se esfuerzan por mejorar constantemente. Además, tienen disposición a aprender. Y es que la humildad se refleja en esa disposición de reconocer que siempre hay algo nuevo para descubrir y para comprender. Y las personas humildes valoran la sabiduría y la experiencia de los demás. Están abiertos a recibir enseñanzas y consejos. Y estas cualidades que acabamos de mencionar son consideradas fundamentalmente para el crecimiento espiritual y también para la armonía en las relaciones humanas. Así que traerlas también a vivir con nosotros nos va a hacer mucho bien. Así es importante el entender que tenemos que seguir al maestro. Ahí vamos entendiendo por qué el maestro es tan importante, porque es que nos dio un modelo a seguir. Esa es la gran importancia del maestro es que nos dio un atajo, un camino muy claro, ya muy concreto, de cómo vivir en el amor, cómo actuar con amor, cómo decidir con amor. Y esa importancia que nos llama a la autoexploración, a conocernos a nosotros mismos y también también entendemos por qué la pluralidad de las almas, ¿no? De la existencia de las vidas. ¿Por qué? Porque es que es imposible. Lo que tú nos estás hablando, la humildad, es imposible en una vida, no es fácil. Eh, Ya un reconocimiento es bastante avance porque, como dijiste, es un proceso. No venimos limpios, no venimos ya con el conocimiento. Hay que trabajarnos, hay que irnos puliendo y el quitarnos esa venda ya es un avance, como bien dijiste, que nos vino a traer esa gran enseñanza de amor, el Divino Maestro. Entonces, empezar a trabajarlo, eso es la tarea a seguir, el tener la voluntad de verlo, porque podemos irlo viendo, pero si nos volteamos hacia otro lado, pues era algo pequeñito, pero se fue haciendo una maraña cada vez más grande, y nos va a tocar hacer más trabajo, ¿verdad? Así es, muy verdadero en ese sentido, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son las señales o características que pueden indicar hipocresía en contraste con la humildad según la doctrina espírita? Vemos que la humildad se caracteriza por la sinceridad y la autenticidad en las acciones y en las actitudes de una persona, mientras que la hipocresía se manifiesta a través de la falsedad y de la duplicidad, donde las acciones no reflejan verdaderamente los sentimientos o las creencias internas. La humildad se manifiesta en un servicio desinteresado y altruista hacia los demás, sin esperar nada a cambio. Por otro lado, la hipocresía puede implicar acciones aparentemente altruistas, que en realidad están motivadas por intereses egoístas, como obtener reconocimiento o como el querer manipular a otros. Las personas humildes reconocen y aceptan sus errores y defectos, mostrando disposición para corregirlos, claro, y para aprender de ellos. Y en contraste, las personas hipócritas tienden a negar o a justificar sus errores, evitando asumir la responsabilidad por sus acciones. La humildad se manifiesta en la coherencia en las palabras y en las acciones de una persona, demostrando integridad y congruencia con su comportamiento. Por el contrario, la hipocresía se caracteriza por la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace.
lo que lleva a una falta de confianza y a una credibilidad en esa misma persona. Cuando somos humildes, se muestra un respeto genuino hacia los demás, reconociendo la valía y también la dignidad como seres humanos. En contraste, las personas hipócritas pueden mostrar desprecio o condescendencia hacia aquellos a quienes consideran inferiores o diferentes. La humildad se caracteriza por la sinceridad, por el servicio desinteresado, por el reconocimiento de errores, por la coherencia y el respeto genuino hacia los demás, mientras que la hipocresía se manifiesta a través de la falsedad, de los intereses egoístas, de la negación de errores, la contradicción y el desprecio hacia los demás. Entonces, por ahí podemos hacer esos contrastes, esas comparaciones y observarnos a nosotros mismos, porque desde luego son varias facetas las que nosotros vivimos y es posible que caigamos en alguna. Sí, y es válido también que hay muchas personas, digamos, nosotros tenemos un estudio del Evangelio según el Espiritismo todos los jueves, de vez en cuando virtual, de vez en cuando presencial. Y tengo un amigo que lo invité y fue varias veces. Y es una anécdota un poco interesante porque fue varias veces y después paró de ir. Entonces yo le pregunté, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te chocó? ¿Qué no te gustó? Y me dijo, el ver el comportamiento necesario que trae el evangelio lo defraudaba a sí mismo. Se daba duro porque él no podía estar ahí. Yo le dije, no, 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 tranquilo, ninguno de nosotros estamos en el evangelio. La idea no es compararnos a Jesús, la idea es mirarnos a nosotros y de pronto avanzar un poquito, ¿no? Con un 0.005% de esfuerzo, de mejora que hagamos, nos hace mejor que ayer, y un 0.005 de mejora mañana nos hace mejor que hoy. Entonces, la idea de este estudio no es abrumarnos y decir, wow, yo no soy eso, no soy capaz, yo no estoy ahí, yo soy un egoísta. Sí, la mayoría somos egoístas, la mayoría somos orgullosos, y qué bonito el que tengamos el coraje de vernos y decir todas esas características que tú acabas de decir, yo me veo ahí un poquito y aquí también me veo un poquito y aquí también soy un poquito egoísta, ¿no? Pero perdonarnos, y la idea es un pequeño esfuerzo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Claro que sí, gota a gota se llena el cantarito, de poquito en poquito, ¿verdad? Exacto. Pasos y también ir sintiendo esa satisfacción de ir haciendo logros. Como dijiste, tal vez son logros pequeñitos, pero son logros, nos van Y lo acercando a ese celebramos, sí. objetivo, claro. Bueno, Sandra, se nos acabó el tiempo, pero todavía creo que hay unos temas que todavía tenemos que hablar. Entonces, para el próximo episodio, quisiera hablar un poco más de las consecuencias, de qué podemos hacer en nuestro día a día, qué nos dice la doctrina espírita de cómo debemos comportarnos con relación a la humildad, y para que entendamos un poco a más profundidad de cómo nos afecta esos cambios que tenemos que hacer. Entonces, la próxima semana continuamos. Para todos los que nos están viendo, sigamos para el próximo episodio. Los invito, si no se han suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbanse, que es así como ustedes nos ayudan. Y como siempre, les deseo mucha paz y un feliz semana. Chao, chao.